Buen día, doctora. Nuestro grupo estará desarrollando el tema de la historia natural de la enfermedad de Alzheimer y los niveles de prevención. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible que recibe su nombre por el alemán psiquiatra y neurólogo Alois Alzheimer, quien describió los síntomas de la paciente August Dieter, de 51 años, a principios del siglo XX. La paciente sufría de memoria a corto plazo y alucinaciones auditivas. Luego de 5 años, la paciente pasó a vivir a un asilo y posteriormente falleció. Alois Alzheimer había conservado la historia clínica y los laboratorios realizados en la paciente. Eh, Luego se los llevó a Múnich para realizar la autopsia y lo que encontró fue que la corteza cerebral era más estrecha de lo normal y había encontrado dos anomalías muy llamativas. Había placas de amiloide, que son depósitos de una proteína entre las neuronas y ovillos de otra proteína llamada tau. Estas anomalías están asociadas a la reducción y función de las neuronas. La principal causa de la demencia, caracterizada por la pérdida de la memoria, dañando el hipocampo. Por ende, la memoria explícita, que son semántica y episódica, y la implícita, que son procedimental y emocional, que son los cambios de la conducta, y el deterioro de las actividades básicas de la vida diaria de quien lo padece. Suele presentarse en la edad de los 60 y los 70 años de algunas personas. Eh, ¿Qué es lo que está pasando realmente al desarrollarse el Alzheimer? Se debe a la proteína beta amiloide, que forma placas en los espacios de las células que impide la comunicación entre las neuronas. Eh, y la proteína tau, que forma unos ovillos que se acumulan dentro de las células neuronales y que desintegran progresivamente los microtúbulos de las neuronas. Parece ser de que la beta amiloide se produce primero, lo que fomenta la aparición y la diseminación de la proteína tau, y esta es la última que destruye las células neuronales. Sin embargo, esta presentación se enfocará en los factores modificables y preventivos, con el objetivo de determinar los factores preventivos del Alzheimer y contribuir a un diagnóstico precoz y posibilitar las intervenciones tempranas. Los agentes son los factores externos o internos que aunque intervienen para provocar una enfermedad por sí mismos, no son capaces de producirla, y en la mayoría de los casos es necesario la unión de los demás elementos. La gran variedad de los agentes epidemiológicos incluyen los virus y bacterias y los parásitos microscópicos. Poseen unas características comunes que permiten en un desarrollo de enfermedades en otros organismos: patogenicidad, infectividad, virulicidad, poder antigenérico o inmunicidad, latilidad y mutación. Inicialmente la traída ecológica ha subido, se usaba tan solo para investigar enfermedades infecciosas, pero, pero su uso extendió al estudio de otras patológicas, y con ellos se ampliaron los agentes causantes psicológicos. Ambientes, también conocidos como huésped suspendibles, debido a que pueden contraer una enfermedad ocasionadas por el agente infeccioso. Todos los seres que poseen un organismo vivo considerados en huésped en el momento de las infecciones, sus mecanismos de resistencia, inmunidad son deficientes, y por lo tanto que contraen la enfermedad de infección. Depende de varios factores: estructura genética, género de huésped, inmunidad o nivel de etapa que posee el individuo, nutrición, estado mental, ámbitos personales, o por otro lado es necesario la existencia de una vía de transmisión de enfermedades para que el agente infeccioso infecte al huésped. Esta puede ser respiratorio, digestivo, urinaria, mucosa,
Y el ambiente es el tercer elemento de la traída ecológica, es ambiente y juega un papel determinante dado que las condiciones ambientales, condiciones de los agentes sean capaces o no de dejar los huéspedes. Dentro del periodo prepatogénico tenemos lo que es la prevención primaria, recordando de que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa. Sin embargo, existen otros factores que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad y que a determinado tiempo podemos cambiar. Múltiples estudios relacionan la salud cardiovascular con la salud cerebral, por lo que cobra especialmente relevancia aquel dicho que menciona que lo que es bueno para el corazón también es bueno para el cerebro. Así, para mantener nuestro cerebro en forma, debemos controlar los factores de riesgo cardiovascular, seguir una alimentación saludable, acabar con el sedentarismo y dejar el tabaco nos ayudará a tener un cerebro más sano y reducir las posibilidades de desarrollar enfermedades como el Alzheimer. No hemos de olvidar tampoco de mantener una vida social activa y estimular nuestra mente. Tenemos en esta presentación lo que son 5 consejos para poder prevenir lo que es la enfermedad del Alzheimer. Como consejo número 1, controlar los factores de riesgo cardiovascular. Eso incluye las enfermedades que son conocidas como la diabetes, el colesterol, la obesidad, la hipertensión e inclusive el tabaquismo. Como consejo número 2 tenemos lo que es una dieta saludable, llevar una dieta variada y equilibrada como la dieta mediterránea, que incluya alimentos como aceite de oliva extra virgen, legumbres, frutos secos, fruta, verduras, pescado y proteínas. Consejo número 3, ejercicio físico, caminar y mantenerse activo es fundamental, siempre adaptando la actividad a las características de la persona. Consejo número 4, mantener una mente activa, ofrecer retos a la mente, favorecer nuestra reserva cognitiva, es una excelente forma de estimulación cerebral y resulta clave para nuestro bienestar. Como consejo número 5, una vida social activa, relacionarnos con otras personas, nos ayuda a mantener las conexiones neuronales activas y resulta clave también para nuestro bienestar. Periodo patogénico. Esta etapa de Alzheimer puede durar décadas. En este periodo, la persona ni quienes la rodean notarán síntomas de que algo anda mal. La enfermedad de Alzheimer comienza a gestionarse entre 20 a 30 años antes de que se noten los primeros síntomas, según indica en la evidencia científica más reciente. La fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer, sin síntomas visibles de la enfermedad. Fase número 2, deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer. Primeros síntomas que habitualmente son confundidos con el envejecimiento normal o depresión. Fase número 3, de demencia leve debido a la enfermedad de Alzheimer. Los síntomas comienzan a afectar el desempeño a la vida diaria y etapa a lo que normalmente acude al médico. Fase número 4, demencia moderada debido a la enfermedad del Alzheimer. La persona se hace dependiente de los demás para realizar muchas actividades básicas. Fase número 5, la fase de demencia severa debido a la enfermedad de Alzheimer. Fase final, dependencia de total de la persona, pierde la capacidad de caminar y expresarse verbalmente. Cuando hablamos de la prevención secundaria, también hablamos de un diagnóstico precoz y también de un tratamiento oportuno. Cuando hablamos de un diagnóstico precoz, pues es ver los primeros signos y síntomas de la demencia del Alzheimer. Pues toda persona que empieza con los síntomas tales como el deterioro de la memoria, como por ejemplo la dificultad para recordar eventos, la dificultad para concentrarse, problemas para completar tareas diarias, confusiones con respecto a lugares. También pues podemos notar algunos otros síntomas como problemas de lenguaje, como por ejemplo problemas para encontrar algún tipo de palabra. También, eso fueron uno de los primeros signos y síntomas.
Pero si hablamos del diagnóstico del Alzheimer, pues para diagnosticar la demencia del Alzheimer, pues el médico de cabecera o algún médico capacitado de estos trastornos, tales como un neurólogo, un médico capacitado para tratar adultos mayores como un geriatra, pues ellos revisarán, evaluarán la historia clínica del paciente, los antecedentes farmacológicos y también ellos enviarán a realizar varias pruebas, tales como algunas pruebas de sangre, análisis de estado mental, pruebas neuropsicológicas, algunas entrevistas con los amigos y familiares. Y pues ahora, pues hablando del tratamiento oportuno, el tratamiento oportuno pues sería la toma de medicamentos que puedan ayudar a controlar los síntomas de salud mental del paciente, tanto emocional como la depresión o la agitación de ellos. La rehabilitación cognitiva y el entrenamiento cognitivo son métodos no farmacológicos que tienen como objetivo ayudar a los pacientes con demencia en estado precoz a aprovechar al máximo su memoria y su funcionalidad cognitiva a pesar de las dificultades que experimentan. El entrenamiento cognitivo se centra en la práctica guiada de una serie de tareas que reflejan funciones cognitivas particulares como la memoria, la atención o la propia resolución de problemas. Ahora bien, ¿qué es la rehabilitación cognitiva? La rehabilitación cognitiva neuropsicológica o de las funciones superiores del cerebro es una terapia no farmacológica cuyo objetivo es mejorar los déficits cognitivos producidos por accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas que afectan el normal funcionamiento del cerebro. Como consecuencia del daño cerebral se ven afectadas, entre otras, las capacidades de atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento y las funciones ejecutivas. Esta terapia pretende, mediante una serie de sesiones estructuradas, restaurar estas funciones o bien compensarla con el aprendizaje de otras habilidades. Esta compensación es probable gracias a la capacidad plástica del cerebro, la neuroplasticidad. Esta capacidad es la plástica del cerebro que le otorga a nuestro sistema nervioso central la posibilidad de modificar su propia organización estructural. Los objetivos de la rehabilitación cognitiva se centran en los aspectos como detener la posible progresión del deterioro, mejorando el rendimiento cognitivo y funcional, manteniendo también las capacidades mentales, mantener el nivel de autonomía e independencia y evitar o disminuir los problemas emocionales. Hay algunos beneficios un poco más específicos. La rehabilitación cognitiva también permite mejorar los procesos cognitivos básicos para desenvolvernos en nuestro entorno, como la atención, la resolución de problemas, la memoria o las relaciones visuales. También permite incrementar la autonomía en tareas funcionales como alimentarse o vestirse. Es importante que los afectados que vayan a ser tratados sean adecuadamente informados de los objetivos del tratamiento, la estrategia a seguir y los avances que se esperan, ya que en algunas ocasiones los pacientes sufren posibles frustraciones con respecto al grado del avance de la enfermedad. En conclusión de lo mencionado, en la actualidad no existe cura para la enfermedad de Alzheimer, pero sí tratamientos que intentan reducir el grado de la progresión de la enfermedad y de sus síntomas, de modo que son de naturaleza paliativa. El tratamiento disponible se divide en farmacológico y psicosocial. Sin embargo, se ha identificado que actividades como gimnasia cerebral, una alimentación rica en omega 3, actividad física y hábitos de lectura pueden contribuir a retardar su desarrollo. En caso de que se detecten estos síntomas mencionados, es importante acudir con un médico, que se lleva a cabo un diagnóstico y se hace seguimiento a pacientes con deterioro cognitivo. También ayuda a que los familiares comprendan el proceso demencial y a lograr una mejor comunicación entre la familia y el paciente. Estimula las habilidades residuales del paciente y mejorará su autoestima. Gracias.